siempre quise ser adolescente, toda mi vida. Y era como que para mí las chicas grandes usaban corpiño, entonces yo tenía que usar corpiño, era así. Mis amigas me dicen que a esta edad te empiezan a crecer. Pero hay algunas amigas que no tienen nada y yo soy una de ellas y me dicen, no, ya pasa, vos espera. A muchos chicos ahora lo que está pasando es que le están saliendo, o sea, son chiquitos, casi no se notan, bigotes. La velocidad de crecimiento de los chicos en la adolescencia es tan alta como la que se produce en el primer año de vida del bebé. Empezaron a crecer la espalda, los brazos, las piernas. La menstruación es algo fisiológico normal en la mujer. La menstruación fue lo que más digamos, no me golpeó, sino que fue el cambio más brusco que hizo mi cuerpo. El cambio de voz es uno de los últimos signos que aparecen en el desarrollo puberal. Y yo tenía voz así agudita cuando era chico. Y mi hermana además no tenía la voz más aguda del mundo. Entonces llamaban a una amiga de mi hermana que yo atendía y me confundían con ella. La adolescencia es un fenómeno biológico, social y cultural. Es una etapa de cambios físicos y psicológicos permanentes que casi nunca se dan al mismo tiempo. El adolescente vive en un estado de crisis constante y sus reacciones más comunes suelen ser la rebeldía, la curiosidad y la excitación. Las chicas y los chicos modifican para siempre su forma de pensar, de sentir, y los juegos infantiles dan paso a un nuevo escenario, el de la atracción sexual. Las elecciones pasan cuando estás excitado, digamos. Para mí no había tanta diferencia entre los chicos porque jugábamos y todos éramos iguales, pero después a medida que uno ya va creciendo y ya te desarrollas y te empiezan a ver como mujer y ellos también empiezan a crecer, creo que ya como que pones una postura diferente a como eras antes. Y hace masturbarse. Más o menos, no, o sea, está mal, bien. Esta presión sobre las prácticas muchas veces tiene que ver con presión sobre las prácticas sexuales. La primera vez que tuve una relación sexual tuve miedo. La moda indica un determinado cuerpo y no tener ese cuerpo o no responder estrictamente a esos patrones muchas veces se vive en forma vergonzosa. Yo me siento bien, yo siempre me sentí bien como estoy. Creo que la belleza no importa. Si sos lindo, sos feo, sos gordo, sos flaco, sos alto, sos enano, no importa. Yo creo que si te quieren de verdad, te quieren por lo que sos, no por el físico que tenés. Cuando somos chicos, vivimos jugando a que somos adultos. Bueno, un día esto se hace realidad. Nuestro cuerpo cambia, la voz se pone más gruesa, pegamos el estirón. En poco tiempo nos sentimos otras personas, nos cuesta reconocer nuestro cuerpo, pero principalmente nos cuesta reconocer nuestras propias sensaciones. El paso por la adolescencia es un laberinto corporal y emocional. La forma en que transitemos esto va a determinar nuestra vida adulta. Bueno, llamamos pubertad el momento en el cual los preadolescentes empiezan con los cambios en el cuerpo. Van a notar, tanto varones como mujeres, que crecen distintas partes del cuerpo. Comienza con las piernas, sigue con el tronco y después toda la diferenciación en lo sexual, tanto en las mamas en las mujeres y el tamaño testicular en los varones, son generalmente los primeros signos que aparecen en la pubertad. En las mujeres puede ser, o en general es entre los 9 y los 11 años, y en los varones un poco después, entre los 11 y los 13. Los cambios como la edad vienen muy de golpe. Yo cuando estaba en primer grado, por ejemplo, los veía como gigantes a los de séptimo. Y ahora como que yo no es que los veo tan
grandes como antes. Mirándolo desde el punto de vista de una nena, era como que yo sabía que mi cuerpo había cambiado, pero en mi interior no me sentía que había cambiado. Entonces ahí como que se me mezclaron un poco los tantos. Decir, bueno, ¿qué soy? ¿Soy una nena o soy un poquito más grande? Muchos adolescentes viven esos cambios hoy como muy plenos, muy disfrutables, y parecería que lo viven sin conflicto. De cualquier manera, el conflicto siempre existe, puede ser elaborado más rápidamente, pero algún tipo de conflicto siempre existe. A lo mejor se vive más en la intimidad, o a lo mejor se puede elaborar también mucho más ayudado por condiciones sociales, digo, padres más comprensivos, un medio más comprensivo frente a esos cambios, que ayudan a que no sea tan traumático ese cambio, que no sea tan difícil, pero de alguna manera el cambio está, y todo cambio cuesta, y hay que acomodarse a ese cambio, y eso nunca es automático. Empezó a cambiar en mi cuerpo la manera de caminar, la manera de sentarme, la manera de, no sé, empecé a cambiar yo. La culpa de la adolescencia la tienen las hormonas del crecimiento, que son unas hormonas que tú las miras en el microscopio y dicen, déjame, que no estoy fumando, déjame. Porque son hormonas así, adolescentes. Las hormonas son mensajes químicos que el hipotálamo envía durante la pubertad a las diferentes partes del cuerpo. La hormona sexual femenina se llama estrógeno y la masculina, testosterona. Ambas se encuentran tanto en hombres como en mujeres, aunque en diferentes proporciones. Las hormonas son las encargadas de despertar nuestro deseo sexual y prepararnos para tener hijos. También son las responsables de hacer que crezcan nuestros músculos y huesos, cubrir con vello nuestro cuerpo, y hasta son las culpables de los odiosos granitos. El responsable de todos los cambios físicos que se dan en los primeros años de la adolescencia es un fenómeno biológico, la pubertad. Esta es una etapa crítica, intensa, donde las hormonas se revolucionan y se llevan consigo todo vestigio de niñez. En su lugar queda un adolescente confundido, mareado, con mucho por descubrir sobre sí mismo. Soy Federico Runstein, voy al Nacional Buenos Aires, tengo 15 años. Yo soy Franco Albornoz, tengo 15 años, voy al colegio con Federico. Cuando nos conocimos éramos como 20 centímetros más chiquitos, no sé si más. Éramos tipo flaquitos, o sea, éramos mucho más pendejos, por así decirlo. Éramos como unos bebitos. Y después, tipo, con el tiempo vas creciendo bastante. Yo hace poco estuve viendo un par de fotos de cuando entré al Nacional, o sea, o en séptimo grado, que tenía 12, 13 años, y me sorprendió, pues en esta edad cambias muchísimo. Tu cuerpo se empieza a desarrollar, te empiezan a salir pelos en distintos lugares del cuerpo, te empieza a cambiar la cara, te cambia mucho la voz. O sea, yo en ese momento, cuando vi esa foto, me sorprendí y sí, me vi como un pendejito, chiquitito. Y lo más probable es que cuando siga, o sea, yo supongo que voy a seguir creciendo, espero que siga creciendo. Cuando después vea una foto de esta voy a pensar lo mismo, y es siempre así. Dentro de esta pubertad se da a diferente velocidad, ¿no? Entre los varones. Van a ver que algunos lo completan en un tiempo más corto que otros. Y además los varones, como empiezan después que las mujeres, empiezan a preocuparse como que hay algo que tal vez no anda bien, porque las mujeres van a crecer seguramente 2 años antes en promedio que los varones. Entonces empiezan a preocuparse, empiezan a mirar a los otros varones que por ahí ya tienen pelos en los genitales, otros no.
Y podemos encontrar con una misma edad, por ejemplo a los 14 años, que un varón ya haya terminado todo su desarrollo y otro no haya ni siquiera empezado, todavía esté prepuberal. Los cambios no sé si son tan visibles, depende mucho de cuáles, y hay algunos que sí, que de un día para el otro creciste bastante y se nota. Vos te levantás y te ves más alto, llegás a vieja y dicen, che, creciste bastante. Hay otros que no. Tratás de hacer algo que por ahí antes podías y ya sos grande, entonces por ahí no pasás por un lugar donde antes pasabas. Sí, pero depende del cambio. La altura principal es el que más se nota y en determinado momento. O sea, es cuando pegas el primer estirón que se nota muchísimo. Alrededor de los 11 años, las mujeres alcanzan el 90% de la estatura que tendrán cuando sean adultas, mientras los varones solo llegan al 80%. En las mujeres aparece el vello en el pubis y comienzan a crecer los pezones. A los 12 años, las mujeres continúan su aumento de estatura y de peso. Los senos se hinchan, el vello aparece en las axilas y algunas ya tienen sus primeras menstruaciones. Los varones no cambian tanto físicamente, aunque experimentan erecciones frecuentes y se interesan por la masturbación. A los 13 años, casi todas las chicas tienen menstruaciones regulares y los cambios corporales son cada vez menos. Los varones empiezan a aumentar de estatura y de peso y la voz se les hace más grave. La velocidad de crecimiento de los chicos en la adolescencia es tan alta como la que se produce en el primer año de vida del bebé. En el primer año de vida no cabe la menor duda de que los chicos tienen que ir al control para ver que este crecimiento se esté haciendo dentro de lo normal. En la adolescencia es exactamente lo mismo. Es muy importante controlar que el chico esté creciendo bien. Yo soy Julián Carro y tengo 11 años. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Bueno. Contame qué te trae por acá. Y me vine a hacer un control. Control en salud. ¿Te sentís bien? Sí. Lo primero que hacemos es revisarnos, si querés. Yo te peso, te mido, te tomo la presión arterial. Vale. Te escucho el corazón, te toco la panza, en la camilla. Y después charlamos un par de cosas. ¿Te parece? Bien. Bueno. 42,5. Muy bien. Listo. Ahora vení por acá. Te voy a medir la madera, bien los pies para atrás, bien derecho, estirado para arriba, respirando hondo. Listo, podés salir. Estás en 1,51. Baja los hombros, pies juntos, columna. Perfecto. Y ahora subí en cámara lenta. Perfecto. 11 años y 4 meses, estás 1,51, estás alto. De 1 a 100 estás más o menos a la altura de 80. Significa que si juntamos a todos los chicos de la Argentina, o juntamos a 100 chicos de toda la Argentina de tu edad, tenés 20 para arriba y 80 para abajo. ¿Está? Así que tenés una buena altura. A los 14 años, los varones sudan mucho y siguen creciendo aceleradamente, aunque sus facciones son todavía niñadas. El cuerpo de las mujeres es prácticamente el de una mujer adulta y ellas comienzan a interesarse por los chicos y los aspectos sociales del sexo. Entre los 15 y los 16 años, las formas de las mujeres se redondean, mientras que las musculaturas de los varones se fortalecen. En ellos aparecen los primeros signos de la barba, se acentúa la forma de la nuez de Adán y el cuerpo alcanza el 98% de la estatura que tendrán cuando sean adultos. Este proceso es regulado también por el medio ambiente y por el potencial genético de los padres, lo que indica que cada individuo vivirá una experiencia de crecimiento única. Lo primero que tienen que saber los chicos es que es muy importante conocerse. Conocerse es mirarse y tocarse, ¿sí? Entonces, mirarse en el espejo y ver cómo es bien su cara, cómo son sus manos, cómo son sus genitales, cómo son sus mamas o sus testículos en los varones, cómo son sus piernas. Entonces, cuando uno se conoce y uno se mira, si hay algún cambio, uno puede hacer una consulta precoz.
Hola. Hola. Yo soy la doctora Bellius y vení, pasa. Siéntate. Bueno. ¿Cómo es tu nombre? Ana Labrador. ¿Y por qué viniste hoy? Para sacarme dudas de qué es lo que nos pasa a medida que vamos creciendo. Bien, vamos creciendo. Mis amigos me dicen que a esta edad te empiezan a crecer. Pero hay algunas amigas que no tienen nada y yo soy una de ellas y me dicen, no, ya vos espera. Yo te quiero preguntar más o menos a qué edad sería. Mira, en realidad el desarrollo sexual de las personas es individual de cada uno y tiene mucho que ver con las historias familiares, ¿sí? A mí me cambian los vellos ¿qué diría? ¿En los genitales, en la vagina? En la vagina ya me empezaron a crecer, pero el tema es que esas cosas son desarrolladas, pero las lobas y esas cosas no. Y bueno, eso es porque todavía no te falta para menstruar, ¿sí? Que ya te haya empezado a crecer el vello, quiere decir que ya empezaste con los cambios, ¿sí? O sea que en cualquier momento van a empezar a crecer las mamas y después vas a menstruar. Pero quiere decir que ya empezaste, ¿sí? Con los cambios que producen las hormonas. Durante la pubertad el espejo se vuelve un aliado y también un enemigo. Es el que nos muestra todos los cambios que experimentamos, los que nos gustan y los que no. En las chicas el momento más esperado es el crecimiento de los senos, una transformación radical que marca la diferencia entre el cuerpo de una nena y el de una mujer. A mí todavía no me crecieron las olas, pero me decía que para que te crezcan te las tenías que frotar una vez al día más o menos, 1 hora al día más o menos, y así te iban a crecer más rápido. Está bárbaro que traigas la pregunta porque en realidad este es el lugar para sacarte las dudas, ¿sí? Sí, es muy importante eso. Entonces cualquier cosa que te digan, ¿sí? Vos venís y nos lo contás y nosotros te contamos si eso es cierto o no es cierto. Bueno, esto no es cierto, ¿sí? Era lo que yo te contaba. Cada uno hace el desarrollo en el momento en que le toca. Si come bien, si duerme bien, si el ambiente es sano, bueno, entonces cuando a vos te toque va a ser el momento, ¿sí? Si eres una chica, un día te mirarás al espejo y verás que en vez del pecho liso que tenías, hay 2 bultitos. Me empezaban a molestar, cuando empezaban a crecer me empezaban a molestar. ¿Por qué? Porque yo hacía así y ahora ya lo tengo incorporado, que es así. Pero antes era así, tuc, y no, pará. Tampoco no seas malo, o sea, yo antes señalaba de un lado y en ese momento me estaba chocando con algo y decía, no, pero ¿qué tengo acá? Tipo, ¿qué hay? El crecimiento de los senos es uno de los primeros cambios que se dan en el cuerpo de una puber. La gran cantidad de estrógeno que viaja por su organismo provoca que las células, que más tarde fabricarán conductos para la leche, comiencen a dividirse. Luego, la zona oscura que rodea los pezones empieza a expandirse. Las mamas crecen y se deposita grasa en ellas. Yo siempre cuando era chiquita siempre quise ser adolescente, toda mi vida. Era como que para mí las chicas grandes usaban corpiño, entonces yo tenía que usar corpiño, era así. Mariana Rodríguez, 15 años. Primero empecé a usar corpiño cuando era así, porque decía, no se vale, todas las chicas usan corpiño, yo no. Yo soy una nena y yo quiero usar el corpiño. Estos vienen armados, ¿no? Sí. Ya directamente, o sea, no hay que ponerle ni Nada, relleno ni nada. Sí. Ah, listo. ¿Me podría probar alguno? Sí, el que quieras. Tenés la almohadillita que podés sacar. Sí, y ya te viene también te quede menos relleno y claro. Si no, la podés poner y te queda un poquito más. Y yo me acuerdo que mi primer corpiño fue uno de los sport. De esos que son mallita, más o menos. Primero usaba las mallitas. Y después esos que son sport. Vení para acá.
Tengo que contarte algo. ¿Qué pasa? Pero me tenés que prometer que no se lo vas a decir a nadie. Obvio, Lu. Prométemelo. Está bien, te lo prometo. A partir de ayer, uso corpiño. ¡No! Pica Tomás, pica Iván, pica Gustavo, pica Patricio, pica Gonzalo. Sí, el corpiño es un símbolo o sea, que te sentís grande, te compras un corpiño, te sentís más grande porque ya empezás a tener tetas y eso de más grande. La primera vez que usé corpiño fue, no sé si en quinto, que estaba empezando a crecer y me puse uno así, cualquiera, pero porque, no sé, usa corpiño, por eso. Y ahora un cambio más divertido. Llega un momento en la vida de cada chico en que su voz empieza a jugarle malas pasadas. El cambio de voz en los varones se da en la adolescencia porque las cuerdas vocales también son sensibles a los cambios hormonales, entonces se produce el cambio de tonalidad junto con el pico de crecimiento. Yo tengo una hermana melliza y yo tenía voz así agudita cuando era chico. Y mi hermana además no tenía la voz más aguda del mundo. Entonces llamaba a una amiga de mi hermana y yo atendía y me confundían con ella, o amigos míos me confundían con ella. No me molestaba mucho, ahora ya no pasa porque cambié muchísimo la voz y mi hermana también, y ya no tiene nada que ver. Así como durante la pubertad los varones pegan el famoso estirón, también se empiezan a hacer oír de otra manera. En el término de unos pocos meses, las cuerdas vocales se ensanchan y la voz se vuelve más grave. Aunque al principio a muchos chicos les resulta difícil dominar el nuevo timbre y a veces se les quiebre la voz. Otro cambio muy visible es la aparición de la nuez de Adán, que se forma como consecuencia del crecimiento de la laringe y su reubicación dentro del cuello. Yo te quería preguntar, ¿cuándo me va a cambiar la voz? No es fácil de decirlo, o sea, no es que generalmente cambia en los estadios más tardíos del desarrollo. Es cuando ya tenés pelos, ya pegaste el estirón, ¿sí? O sea, es de las cosas que más tarde se producen. Por lo cual, si te pone ansioso eso, en realidad uno lo que hace es ir mirando a ver si las otras cosas que se tienen que producir se van produciendo, ¿sí? La aparición de vello corporal y facial no se presenta de la misma manera en hombres y mujeres. Para los varones es un signo de virilidad, mientras que para las mujeres significa tener que enfrentarse a las primeras depilaciones. La cuestión es que la aparición de los pelitos es otra clara señal de que el cuerpo está cambiando para siempre. A muchos chicos ahora lo que está pasando es que le están saliendo, o sea, son chiquitos, casi no se notan, bigotes. A Santiago, a mí un poco, a Agustín no tanto. Tomás un poco, no tanto. Juan Cruz, a vos también un poco, pero en los costados. Cuando te afeitas, o sea, la primera vez que te afeitas, te sentís más grande, está bueno. Pero después pasa a ser algo pesado, molesto, irritante. Pero la primera vez vas a verlo como, oh Dios mío, me estoy afeitando y soy grande. Las gambas, siempre las tenés con pelos. Desde que sos chiquita así, que las gambas las tenés con pelos. Pero me empecé a sentir diferente en el sentido de mi cuerpo, me empezó a cambiar. Cuando, por ejemplo, ya me ponía pollera y me daba asco tener esas gambas así. Me molesta un poco porque tengo que estar pendiente de que si me tengo que poner pollera, que no tenga largos y bañarme y depilarme, así. Junto con la aparición del vello, un nuevo fenómeno sacude a los púberes: la transpiración. Impulsadas por las hormonas, las glándulas sudoríparas comienzan a responder con secreciones cada vez mayores. Especialmente en las zonas con vellosidades,
El sudor es denso, lechoso, contiene grasas y un aroma reconocible a la distancia. Este es, sin duda alguna, el olor de la pubertad. Todos sudamos por todo el cuerpo, pero hay zonas que específicamente empiezan a sudar con la pubertad. Y esto tiene que ver con la estimulación de los, especialmente, andrógenos. Hormonas secretadas por las suprarrenales y por el testículo y los ovarios. En cuanto al olor, yo últimamente estuve teniendo, después de mucha actividad física, mucho olor. Entonces empecé a usar desodorante y mucho desodorante. Y bueno, y también en los pies a veces me sale el olor, pero ahora ya no tanto. Eran olores que cuando me creció el pie también me creció el olor. Y me sacaba las zapatillas y era un pantano. A mí me da un montón de vergüenza cuando tengo olor y estoy con otra gente. La adolescencia está llena de situaciones incómodas. Una erección sorpresiva, la llegada inesperada de la menstruación, olores corporales. Aunque esto nos dé vergüenza a veces, tenemos que aprender a vivirlo con naturalidad, porque le pasa a todos los adolescentes del mundo y forma parte del proceso de crecimiento. Otra pregunta que te quería hacer era sobre los granitos en la cara. Que hay algunos compañeros míos, de séptimo, un grado más grande que yo, que ya tienen. Quería saber, y a mí no me gustaría tenerlos, quería saber si hay una forma de prevenir que no te salgan. Prevenir que salga el acné o que haya acné, no. La verdad que no se puede hacer porque es una cuestión hormonal que tiene que ver con los andrógenos, con la testosterona, que es la que hace que se desarrolle todo el cuerpo, ¿no? Hasta llegar a la madurez sexual, sería cuando termina la pubertad. El acné es uno de los cambios más incómodos, ya que se da fundamentalmente en el rostro. El cuarto superior del cuerpo está cubierto por glándulas sebáceas que, debido a la gran cantidad de hormonas en la sangre, producen una cantidad anormal de grasa. Este sebo sobrante tapa los poros de la piel y deja atrapadas a las bacterias, que comienzan a infectarse y a formar los temidos granitos. A mí por lo menos no me molesta, nunca me molestó el tema, pero hay personas o chicas que conozco, de compañeras, que sí tienen mucho problema de acné y creo que eso le baja un montón el autoestima y se sienten mal a la hora de salir o por ahí ponen mucho maquillaje para que no se vean, pero el autoestima le baja un montón. Para mí que te sale acné por comer chocolate o eso es lo que dicen algunas personas que yo escuché, pero no sé justo qué es lo que te hace salir. Me gustaría saber. La idea de la comida no es tan así, no es que tenga que ver con lo que uno come, ni con el chocolate, ni con las grasas. Sí, particularmente a las que le preocupan los granos son a las chicas, a las mujeres, qué sé yo. A alguno que otro hombre que le gusta cuidarse la cara. Pero a mí nada, a mí me da lo mismo, tengo grano o no. Soy Carlos, tengo 17 años y estamos en Colón y Inés La Carlota, La Pampa. Yo a esa edad, a los 9, 10 años, yo quería tener fuerza porque el trabajo que realizaban mis tíos era con mucha fuerza. Tendría que hacer fuerza para levantar una carretilla, para levantar adobones, para cortar. Vos en el campo no estás pendiente todo el día de tu cuerpo. Vos en el campo tenés que estar pendiente de tu trabajo. En la ciudad el cuerpo es más para llamar la atención. Es para poder salir, para poder divertirte, te tenés que ver bien. Acá en el campo son como bastante sencillos y esas cosas la ponen en un segundo plano o no le dan tanta importancia como se los dan en la ciudad. Me llamo Jimena, tengo 17 años, soy de Colón, Inés y Carlota, La Pampa.
los hombres se producen más o se preocupan por su estética de cómo van a estar o en su peinado, en todo eso, y a los chicos de acá del campo no les preocupa a la hora de vestirse si el jean le queda apretado, ajustado para que le haga una buena cola, por decirte algo, o peinarse de la manera en que se peinan. Entre las chicas creo que cuando hablaban así de un chico perfecto, siempre preferían ese chico flaco, alto, por ahí con un poco de cuerpo así grandote, pero algunos lo preferían rubio, morocho, pero siempre creo que ojos claros. Esa idea de chico flaco o alto, creo que más que todo la deben haber sacado de la tele, de las propagandas, de la novela de la tarde que mirarían. ¿Qué onda? Y el más lindo para mí es Simon, sí, uno nuevo, que es como el mejor amigo, que también es otro re lindo, que se llama Tiago. Que se pelean por una chica. Me llamo Belén Donini, tengo 12 años y voy a séptimo de Dardo Rocha. Para mí, una persona que tiene que ser hermosa, se tiene que tener linda cara, lindo cuerpo. Las características que creo que las hacen más lindas son la cola, la cara y las tetas, porque eso es en lo que se fijan los hombres. La pubertad predispone a desarrollar un espíritu de exploración que lleva a buscar, a seguir descubriendo. Así, Internet y los medios masivos de comunicación se presentan como una fuente accesible e inagotable de información. Pero a veces, los estereotipos o modelos de cuerpos que se muestran hacen que su influencia no sea del todo positiva. La moda indica un determinado cuerpo y no tener ese cuerpo o no responder estrictamente a esos patrones muchas veces se vive en forma vergonzosa y muchas veces se vive en forma patológica. Muchas veces eso arrastra no tenerlo o nadie lo tiene, porque la exigencia es tan alta, la exigencia de los medios y de la moda del cuerpo es tan alta que muy pocos tienen ese cuerpo. No me di cuenta, disculpa. ¿Hablas por la remera? ¿No me crees? Yo cuando era chico miraba programas para chicos que en realidad no eran para chicos, pues. Le incentivaban a lo más chiquitos a ser como ellos. Ellos se besaban, tenían relaciones y los chicos querían hacer como ellos, tener la vida de ellos. En los programas que apuntan a adolescentes, muchas veces muestran chicos más grandes como que tuviesen edades inferiores, con lo cual se vuelve una exigencia de cuerpo, porque están diciendo, bueno, un adolescente es esto, o un nene de 13 años es esto, y en realidad es un pibe de 17, o un pibe de 15, o un pibe de 18. Y eso se transforma en una exigencia muy fuerte para los chicos. Sí, hay mucha presión porque, o sea, te muestran a todas, no sé, minas todas wow, y flacos también, y es como que vos te mirás y decís tipo, ¿y yo? No sé, si hay un montón de presión, pues querés ser como ellos y en realidad es imposible. El ideal de belleza que plantean los medios son ser flaca, alta, y todo eso. Y capaz que sos flaca, alta, pero sos una hueca, digamos. A mí me gustaría ser más alta. Lo demás no importa porque se opera. A mí me gustaría parecerme a Jazmín. Sí, es la más linda. Esa Jazmín también es modelo. Nos gusta porque es linda, no sé, tiene lindo pelo y actúa lindo y hace un papel lindo también.
Muchas veces chicos que todavía no llegaron a la adolescencia o que están empezando su pubertad ya son empujados a que por fin aborden este momento que es vivido y es visto como ideal. Entonces los presionan para que usen determinadas vestimentas, para que tengan determinadas prácticas, para que entren en el mundo sexual, en el mundo de la sexualidad, de los intercambios, para que se enfrenten con el sexo opuesto, cuando todavía muchas veces los chicos no llegaron a ese momento. La llegada de la menstruación suele provocar sentimientos encontrados, porque si bien es un momento muy importante y significativo en la vida de una mujer, también es el comienzo de una nueva relación con su cuerpo y su sexualidad. Pero ¿qué pasa por la cabeza de una chica al saber que a partir de ese momento puede convertirse en mamá? La menstruación fue lo que más digamos, no me golpeó, sino que fue el cambio más brusco que hizo mi cuerpo. Porque de ser una nena que usaba bombacha y iba al baño a hacer pis, pasé a ser una mujer que un día puede llegar al baño y decir, apa, toallita, la puta madre. O sea, es como un tema que a mí por lo menos me golpeó mucho. A mí en el momento en que ya me dijeron que mi cuerpo iba a cambiar, que me iba a desarrollar, estaba pendiente todo el tiempo de que cada rato que iba al baño me fijaba a ver si tenía, no sé, alguna manchita como para decir, bueno, ya está, me desarrollé y está re cholla, pero sí, estaba todo el tiempo. Cada vez que iba al baño, yo creo que decía, ay, por favor, que me desarrolle, así para ver cómo era. Hola, tú no me conoces. Soy tu menstruación. ¿Qué? Ah, la regla. Ya veo que has oído hablar de mí. Pues nos vemos. ¿No vas a hacer un drama? Unas lagrimitas, por lo menos. ¡Una fiesta! He traído confeti. Te voy a explicar un poquitito de cómo funciona el ciclo femenino, ¿sí? El ciclo genital femenino. Mira, las mujeres tenemos órganos que están por adentro y órganos que están por afuera, ¿sí? Los órganos que están por afuera son las mamas y la vagina. La menstruación es algo fisiológico normal en la mujer. La primera menstruación es conocida como menarca. En este momento se activan los órganos sexuales internos femeninos, que son los ovarios, las trompas de falopio, el útero y la cavidad vaginal. El ciclo menstrual típico dura aproximadamente 28 días y está dividido en 2 etapas. Durante la primera, un óvulo comienza a madurar y alrededor del día 14 abandona el ovario. En la segunda etapa, el óvulo se desplaza a través de las trompas de falopio hacia el útero. Si la mujer mantiene relaciones sexuales sin cuidarse, un espermatozoide puede llegar a fertilizar el óvulo. Y si éste logra adherirse a las paredes del útero, entonces la mujer quedará embarazada. Si el óvulo no es fertilizado, se disuelve y la sangre que recubría las paredes del útero sale expulsada del cuerpo. Cuando me venía no me gustaba salir de mi casa por el hecho de que por ahí no tenía o no sabía cómo... no sabía bien cómo ponerme, no sé, una toallita, por decirte eso, no sabía acomodarme bien. Y era como que era todo diferente, re difícil, al estar acostumbrada a no darle tanta importancia a mi cuerpo y a empezar a tener otros cuidados. Y una pregunta, cuando te sangra, ¿te salen también óvulos por la sangre? No. ¿Dónde queda? queda? Ese ovulito que no se fecundó cae en el medio, pero es tan chiquitito, es tan microscópico que no lo vemos. Nosotros lo que vemos es el sangrado. Ah, pero entonces, capta... Ese ovulito. ¿Uno solo? Uno solo. Hay mujeres que largan 2 óvulos juntos y es cuando tienen mellizos, por ejemplo. To most girls, the menstrual period should bring no severe discomfort. Some girls have a little less pep, a feeling of pressure in the lower part of the body, perhaps an occasional twinge or a touch of nerves. But don't let it get you down. After all, no matter how you feel, you have
have to live with people. Y una pregunta. A la mujer lo que le cambia es... pero te viene a nuestro sueño. ¿Al varón qué vendría a ser? Bueno, los hombres lo que tienen es la primera eyaculación nocturna. Las primeras eyaculaciones generalmente se dan cuando duermen los varones. ¿Sí? Y generalmente de eso no se habla porque como está muy ligado a la sexualidad, hasta le pusieron un nombre feo que se llaman poluciones nocturnas. Yo ya tuve erecciones en el pito, en pene. Las erecciones pasan cuando estás excitado, digamos. Excitado o viendo algo que te excita en la tele, como pornografía. Antes cuando te pasaba una erección en cualquier parte, en cualquier lugar no sabías qué hacer y ya a veces me volví un poquito loco. Si te das en público te da más vergüenza y te tratás de ocultar la erección. La erección es cuando se produce un aumento del flujo de sangre al pene y la contracción de los músculos del cuerpo cavernoso y el esponjoso del pene que producen un cambio en la posición del pene para que se produzca después la eyaculación. Algo que sucede, que puede suceder a esta edad o un poco más adelante, es la primera eyaculación. Se puso el nombre de espermarca, así como la menarca es la primera menstruación en la mujer, espermarca es la primera eyaculación. Es bastante variable en edades. En general se da ya con comenzado el desarrollo puberal. Puede ser voluntario o involuntario. Y generalmente involuntario se da en sueños, ¿no? No se puede... Te puedes levantar a la mañana y descubrir que está mojada la sábana. Es normal. Y bueno, eso está diciendo que este desarrollo que va a llegar hasta el final, que es ya la posibilidad de procrear, se está desarrollando normalmente. ¿Sí? Me acuerdo de un amigo que me contó que a él, la primera vez que le saltó fue mientras dormía. O sea, él se despertó y había manchado todo. Y al principio pensé que se había mirado encima, pero me parecía medio raro. Y después se avivó. Pero yo ahí me enteré que eso podía pasar. Yo no sabía que te podías saltar en el sueño. Después sí, pero no me pasó por ahora. La primera eyaculación, que puede llegar vía una polución nocturna o mediante la masturbación, es el primer testimonio que avala el buen funcionamiento del aparato genital masculino. Luego sobrevendrá la preocupación sobre el tamaño del pene y su mantenimiento eréctil. Las primeras eyaculaciones no suelen estar conformadas por espermatozoides debido a que el sistema reproductivo aún está en desarrollo. Podrían considerarse como tiros de prueba. Con la pubertad se deja atrás una etapa de inocencia que no puede alargarse más. La sexualidad dormida comienza a agitarse en sueños, fantasías y emociones intensas. Las características de cada género se van afirmando hasta ir definiendo una identidad sexual. Así el mundo de la sexualidad, que antes nos parecía algo muy alejado, comienza a formar parte de nuestra vida de todos los días y a veces hasta es difícil pensar en otra cosa. Yo cuando era chiquita tenía una amiga en particular que salíamos a jugar a la pelota, jugar a alguna otra cosa. Después empezó a cambiar la situación, ella empezó a crecer y yo no. Me empezó a gustar y fue otra manera de sentir algo con ella. Me empezó a gustar mucho el físico que tenía y se me complicó un montón. Fue la primera vez que me pasó algo así. Cuando yo jugaba antes con los chicos, más que todo en el colegio, no había tanta diferencia, por lo menos para mí no había tanta diferencia entre los chicos porque jugábamos y todos éramos iguales. Pero después a medida que uno ya va creciendo y ya te desarrollas y te empiezan a ver como mujer y ellos también empiezan a crecer, creo que ya
ya como que pones una postura diferente a como eras antes. En la manera de tratarlos, o como antes podías hacer, no sé, abrazarlos, hacer lo que quieras, ya como que eso no lo podías hacer porque ellos ya están mirándote de otra manera y con otras expectativas también. Como el púber aún está volcado sobre sí mismo y todavía no se ha iniciado en las relaciones con otras personas, la masturbación es el lugar en el que desemboca la curiosidad recién despertada por el sexo. De esta manera, experimenta y aprende a conocer mejor las características y necesidades de su cuerpo. La masturbación no se circunscribe solamente a esta etapa, sino que es practicada por la mayoría de las personas a lo largo de su vida, como una parte importante de su sexualidad. Masturbarse es como algo que te va a pasar en algún momento y que no es que como está mal, es como una forma de satisfacerse. También ayuda, creo, para tener las relaciones sexuales, me parece. Está mucho más socialmente aceptada la masturbación masculina que la masturbación femenina. También existe mucho mito acerca de que trae alteraciones en el crecimiento, masturbarse en los adolescentes. Bueno, esto no es así, es una actividad normal de cualquier ser humano y es importante que los chicos encuentren un lugar a donde poder hablarlo. Y masturbarse, más o menos, no, o sea, ¿está mal? No, no está mal. Te diría que todos los hombres en algún momento de su vida se masturban, ¿sí? Así como hablamos de la eyaculación, que puede ser nocturna, en base a sueños, es algo espontáneo, es algo involuntario, no lo podés manejar, pero a veces sí está la masturbación, que es el autoconocimiento y la autoestimulación. De todas maneras, la masturbación es normal, tanto en varones como en mujeres. En un principio era como un mundo completamente nuevo y uno en parte sabía lo que estaba haciendo, en parte no. Ahora ya es como algo más cotidiano, por así decirlo. Yo te lo juro, a mí la masturbación no me va. No tuve nunca necesidad de masturbarme. Cuando sos más chicos y empiezan a pasarte estas cosas, básicamente estás caliente todo el tiempo. O sea, de golpe se te para y vos no lo podés controlar y al principio por ahí sentís algo de vergüenza, de que, sobre todo por las chicas, pero ya después decís, bueno. Con los cambios y aprendizajes incorporados, los jóvenes se preparan para encarar nuevos desafíos, respetando cada uno sus tiempos, eligiendo con quién hacerlo y cargando expectativas, fantasías y miedos. Llega la hora de enfrentarse a una situación largamente esperada, el primer encuentro sexual. Así continúa el proceso de descubrimiento de las propias zonas erógenas y de las ajenas. Me quisieron llevar a poder debutar con una chica que trabaja en la calle, un tío y un primo, que no me creían mucho de que yo ya había debutado y me insinuaban y le dije que le decía y le dije que no. Al final terminó todo mal, le dije que no y se habían enojado. Esta presión sobre las prácticas muchas veces tiene que ver con presión sobre las prácticas sexuales. Jugar a la botellita para darse un beso hasta la primera vez de un chico y cuándo tiene que ser y que ya tendría que haber sido y cómo todavía no fue. Y esa presión a veces encuentra lugares donde se puede tramitar y se puede decir que no, y a veces hay determinados contextos donde es mucho más difícil decir que no y entonces se transforma en algo mucho más angustioso. Más de una vez las chicas tienen relaciones sexuales por curiosidad, porque no saben o porque no tienen información y también por miedo a decirle que no quieren tener relaciones al chico que le gusta o porque no quieren dejar de estar con él en noviazgo, ponerle por decirte algo, entonces tienen relaciones para seguir estando con él.
La primera vez que tuve una relación sexual tuve miedo. Porque tenía miedo de cómo iba a ser. O sea, al tener la intriga de cómo iba a ser, tenía miedo. Yo creo que la primera vez de una mujer, en mi punto de vista, es muy importante verlo en la duración de la pareja y en cuanto la conozcas a esa persona. Y creo que de esa manera valorás mucho, o sea, sabés que la persona a la que vos conocés y tenés tenés toda la confianza, va a valorar tu cuerpo realmente. Bueno, mi primera vez fue con una amiga que tuve siempre, que al pensar que ella iba creciendo, no me costaba otra cosa que verla como una chica más. Y me empezó a gustar y al poco tiempo fuimos novios. Después pasó 1 año y medio y mi primera vez fue con ella. Fue un poco especial. Hay muchos mitos sobre muchas cosas con respecto a la sexualidad, con lo cual es fundamental trabajar estos temas, que los chicos encuentren un lugar donde puedan hacer las preguntas y resolverlas todas las dudas que tengan por profesionales que estén entrenados. Que se pueda hoy hablar de sexo y que poco se asusten cuando se habla de sexo es un facilitador para que los chicos puedan procesar todas estas cuestiones que les van pasando. Mi papá, obviamente, me cuenta algunas cosas cada vez que voy creciendo, diferentes cosas. No es que me cuenta todo en un momento y que cada vez que voy creciendo y me interesa un tema, él me lo va contando como lo sabe. Muchas veces el tocar estos temas en la familia genera mucho pudor y por ahí también los papás no están informados. Entonces repiten por ahí mitos que también les fueron dichos a ellos. Si uno siente como padre que no tiene la capacidad para trabajar un determinado tema, también es bueno poder llevar al hijo a un lugar a donde sepa que profesionales idóneos le van a dar la información adecuada. Todos atravesamos la pubertad cargados de incertidumbre y con un solo objetivo: convertirnos en adultos dueños de nuestro cuerpo y de nuestra vida. La adolescencia es una etapa de desencuentros, novedades, exploraciones y hallazgos, pero sobre todo de crisis y cambio. Es una época de un caos absoluto que marca la entrada a un mundo adulto, con nuevas sensaciones, nuevas experiencias, pero principalmente con nuevos desafíos. Si tenés dudas sobre el desarrollo de tu cuerpo, podés acudir a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Hospital Municipal Bernardino Rivadavia, Hospital General de Niños Pedro Elizalde, Hospital de Clínicas José de San Martín, Hospital Italiano, Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Provincia de Buenos Aires, Hospital Bernardo Jusay, Hospital Manuel Belgrano, Hospital Diego Thompson, Hospital Profesional Alejandro Posadas, Hospital Evita, Esteban Echeverría, Policlínico Sofía Santamarina, Provincia de Corrientes, Hospital Escuela, Provincia de Chubut, Hospital Zonal, Provincia de San Juan, Hospital Dr. Guillermo Rawson, Provincia de Jujuy, Hospital Oscar Orias, Provincia de Santa Fe, Centro de Atención Integral del Adolescente, Provincia de Río Negro, Hospital Municipal de Carmen de Patagones. Y si tuvieras que cambiar algo, ¿qué cambiarías? No sé, Parneco. No sé. Ser un poco más alta. No sé. Bien, ahora vamos a hablar. Ser un poquito más como mis amigas, que son algunas más son más desarrolladas. Yo no tengo un atraso, pero esas son más... Yo soy más común y ellos son más desarrollados, entonces yo veo que soy retrasada. Pero a mí me dicen que para mi edad estoy bien. Exacto, exacto. Y el cambio que más me gusta es... Me parece que la estatura, porque yo era muy petiza.
todas mis amigas me llevaban 2 cabezas, yo estaba toda ahí chiquitita y ahora como que vamos más. Sigo siendo altas, pero por lo menos no tanto. A mí lo que más contento me puso es la altura, porque era muy chiquito y cuando empecé a pegar el estirón de golpe me puse recontento. Era muy lindo para mí ser más alto, para, qué sé yo, poder hacer algunas cosas para bien. Hay partes que no me gustan de mi cuerpo, los dientes, no sé, mis brazos porque son muy flaquitos, parezco esquelética. Yo me siento bien, yo siempre me sentí bien como estoy y creo que la belleza no importa. Si sos lindo, sos feo, sos gordo, sos flaco, sos alto, sos enano, no importa. Yo creo que si te quieren de verdad, te quieren por lo que sos, no por el físico que tenés.